Bueno, ahí está la polémica. ¿A quiénes invitan? ¿A quiénes no invitan? ¿Hay o no un mediador? Por esta razón no hay avances en la mesa del diálogo que debió continuar en su segunda fase para abordar distintos temas que quedaron pendientes en la mesa anterior, donde entre otras cosas se logró una importante reducción en el costo del galón de combustible, también el tema de los alimentos y de las medicinas. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, de igual forma uno de los miembros más destacados de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Eduardo, nos da mucho gusto que puedas acompañarnos en esta edición estelar de Next Noticias. Mesa del diálogo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién tiene una Buenas, decisión de cuándo instalarla o todo terminó aquí? buenas tardes, Aldair. Yo creo que definitivamente hay una urgencia por instalar el proceso de la segunda fase, pero también tenemos que denunciar que hay una especie de dilatación, una estrategia dilatoria, y lamentablemente no nos queda otro que hacer partícipe de esta estrategia a- al gobierno nacional como parte de los actores que deben estar sentados en la mesa. Creemos que también la Iglesia Católica tiene una responsabilidad en la medida de que nosotros aprobamos un calendario, una fecha específica sobre las cuales estaríamos reunidos. Esa fecha se dio, pero las posteriores se han incumplido, se han cambiado unilateralmente y se han puesto condiciones que no son parte de los acuerdos firmados, y también de parte del sector empresarial que creo que debe tener también una claridad en su planteamiento. Nosotros en la reunión que hicimos en la Universidad Tecnológica de Panamá se leyó un informe de parte de la Iglesia Católica en la cual se señaló que había un planteamiento al sector empresarial, que se había invitado al sector empresarial y que estos habían contestado con una carta de condiciones para sentarse en la mesa, y que lógicamente esas cartas de condiciones nosotros no tenemos ningún rechazo a que el sector empresarial quiera poner sus condiciones en el proceso de negociación, pero esto es parte del debate. Cuando se va a instalar una mesa, eso que el sector empresarial ha señalado de que debe ser una mesa donde se debata con respeto, que se hagan propuestas, que se busquen las mejores salidas. Eso es parte del debate de Claro. cómo se va a definir la metodología para permitir un flujo del diálogo, que el país pueda encontrar los resultados necesarios, la salida a una crisis que es una explosión coyuntural, pero que tiene un trasfondo de carácter estructural que resolver o que atender de manera urgente antes que el país entre en una especie de polarización como se ha estado viendo en el resto del continente, incluso en otros países a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables. Si nosotros acordamos una fecha y se enviaron las cartas, se enviaron las invitaciones correspondientes, se debe cumplir con la fecha. La Iglesia tiene que hacerse presente como facilitadora de este proceso, dar el informe de a quienes se ha gestionado, cuál ha sido la gestión, pero no hemos pactado nosotros bajo ninguna circunstancia de que hay una precondición de que tiene que haber una respuesta para entonces sentarnos. Esto es peligroso porque empieza a generar una cierta desconfianza de parte de los actores, empieza a generar molestias en la población que está o ha cifrado, sobre todo la población que se ha movilizado, que cifró sus esperanzas en el diálogo, y hoy cuando pareciera que la estrategia es dilatar, ya se están viendo las diferentes manifestaciones de los grupos. Nosotros responsablemente como Alianza Pueblo Unido por la Vida hemos estado conversando con los compañeros y las compañeras de los diferentes puntos de acción, de movilización, para que nuestras propuestas se hagan sentir, pero todavía dando la oportunidad de que se pueda establecer la mesa del diálogo. Pero eso no va a ser en un tiempo muy prolongado, porque la gente no se puede estar jugando con la paciencia de la población ante la situación que se está viviendo en el país y que requiere una atención urgente. Entonces nosotros esperamos que se deje ya esta práctica dilatoria y se establezca la mesa. Allí podemos definitivamente plantear temas de la mediación, Claro. temas de la metodología, los procedimientos, los mecanismos que vamos a utilizar para los consensos, pero eso es parte del debate, lógicamente, que se van a tener entre los actores. Ningún actor puede condicionar, sobre todo si no se ha sentado, no puede estar condicionando la mesa, pero tampoco ningún actor es imprescindible. Creo que es una lectura equivocada de la Iglesia. Se hace la invitación a los actores,
si los actores no quieren participar, el país no puede quedarse esperando a que estos actores decidan sumarse, sino que tiene que seguir abordando los temas de fondo. En una primera fase se nos acusó a nosotros de no querer la participación del sector empresarial. Nosotros teníamos claro que ese era un momento y que una vez pasada esa etapa, que se resolvieran los problemas, por lo menos de manera temporal, coyuntural, teníamos que entrar en una segunda etapa en la cual deben estar los actores principalmente ya definidos, pero que también pueden entrar o podrían entrar los que están dispuestos a aportar ideas, mecanismos, estrategias para que el país se unifique, se consolide y se encuentren soluciones que, como dijo la Iglesia Católica en el comunicado 2, permitan a Panamá avanzar hacia una mayor justicia social y una mejor distribución de sus riquezas. Eduardo, ¿quién sería un buen mediador? Bueno, mira, nosotros consideramos que para la Alianza Pueblo Unido por la Vida, a cualquier organismo de las Naciones Unidas, nosotros hemos hecho una excepción particular, pero en la mayoría de los organismos de las Naciones Unidas tenemos una posición de que debería de ser quien medie por varias razones. Primero, que tiene experiencia en diálogos sociales, de conflictos sociales y de intervención. Tiene experiencia y conocimiento en lo que es la mediación, pero además de eso tiene una visión internacional del conflicto o de los conflictos sociales que no solamente tiene influencia directa o no permitiría una influencia, tratar de condicionar a un actor de carácter nacional. Pero siendo responsable también con la apertura, nosotros hemos también accedido a que se pueda explorar la posibilidad de la Iglesia Católica, de la Iglesia Episcopal, perdón, y de la Universidad de Panamá. Pero para Alianza Pueblo Unido por la Vida, esta importancia de este diálogo requiere de un organismo internacional con experiencia en mediación y con experiencia en manejos de conflictos sociales, que es lo que ha estado viviendo el continente y también el resto del mundo. O sea, requiere un organismo que realmente sepa cómo mediar en circunstancias complejas como la que podría estar enfrentando Panamá en los próximos meses de no abrirse un canal de diálogo adecuado. Por supuesto, Eduardo, y sin duda el tiempo apremia y el gobierno hizo por lo menos el anuncio de que el subsidio al combustible sería hasta el próximo año, pero también persiste la queja de los distintos grupos y del pueblo panameño de que la comida no bajó de precio, los medicamentos, eso tampoco ocurrió. Estos son temas urgentes que podrían ser abordados en una mesa lo que queda del año. Sí, es importante tener en cuenta de que uno de los factores, el acuerdo con las alianzas, por ejemplo, en el tema de la canasta básica familiar y ampliada, uno de estos acuerdos contemplaba de que se tenía que reducir el 30% del precio de la canasta de ese momento. En ese momento también muchos sectores de comercio subieron los precios de algunos productos y cuando se aplica la reducción o se aplica el congelamiento, el precio queda congelado a la alza. Pero también el gobierno manifestó que uno de los mecanismos que iba a utilizar para reducir el precio de la canasta era el impacto que iba a tener la reducción o el subsidio del combustible. Hoy la realidad es que nosotros sabemos, porque así está demostrado, de que muchas empresas están utilizando el subsidio del combustible para mover su flota de distribución de productos alimenticios, pero no trasladan el precio de esa reducción al precio final del producto. Eso hay evidencia de sobra. Entonces, obviamente el sector empresarial o una parte importante del sector empresarial se está beneficiando de los acuerdos de Penonomé, pero no está trasladando ese beneficio al precio final de los productos. Lo que está generando es que estamos subsidiando la ganancia de la empresa. Entonces, en este sentido, se requieren medidas que no solo deben ser temporales por un periodo corto de tiempo, sino que debe abordarse la raíz del problema de manera estructural, es decir, qué es lo que origina esta desigualdad, qué es lo que origina los altos precios y cómo se buscan mecanismos para que la población tenga acceso a estos productos de calidad, con suficiencia, con una distribución adecuada y sin perjudicar sus niveles de ingreso o su condición alimentaria, pues debe ser una canasta saludable y no quedar preso de la especulación de los mercados o de los comerciantes. Eduardo, para concluir esta entrevista, quiero preguntarte, durante estos días que hay desfiles en gran parte del país, la Alianza Pueblo Unido o cualquiera de sus integrantes ¿tiene planificado alguna acción para expresar su malestar ante
este atraso en la reinstalación de la mesa del diálogo? Sí, en efecto, un grupo importante de organizaciones pertenecientes a la Alianza Pueblo Unido por la Vida van a hacerse presentes durante los desfiles patrios. No todas las organizaciones estarán participando, va a haber una delegación de organizaciones que estarán participando en nombre de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, a la que nosotros le hemos dado también el respaldo para presentarse en los desfiles patrios, porque tenemos claro de que rendir honor a la patria como se vende cada año no es solamente colocar una bandera, no es solamente un desfile, sino que hacer patria es luchar por la justicia social y porque cada uno de los panameños y panameñas en el país tenga una vida digna, tenga una vida justa, que todas las personas que estén dentro de nuestro territorio gocen de una justicia social y que realmente Panamá no quede secuestrado por una minoría privilegiada en detrimento del resto de la población. Hacer patria es tener conciencia de que necesitamos que cada uno de los integrantes de los que conviven en este país debe vivir de manera digna, porque es un país que tiene recursos, que tiene una serie de beneficios en términos de su posición geográfica, de sus recursos naturales, y que esos beneficios deben llegar también a la población en términos generales. Hacer patria es tener conciencia también por la justicia social de todos los panameños. No solamente hacer patria es garantizar los beneficios y las ganancias de una minoría en detrimento de los demás. Muy interesante. Muchas gracias, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, también miembro de esta Alianza Pueblo Unido por la Vida, por todos estos detalles. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches a Eduardo por los detalles entonces de esta demora en la reinstalación de la mesa del diálogo. La Iglesia Católica está a la búsqueda de un mediador y cuanto antes pues abordar los temas que quedaron pendientes.